Negaron la entrada a la niñera, hasta que el hijo del millonario viudo gritó, «Ella es quien me cuida». El aroma a lavanda del detergente impregnaba la pequeña habitación mientras Valentina doblaba con esmero la última camisa del pequeño Mateus. Miró el reloj de pared, las 6:30 de la mañana. El silencio en la mansión Carvalho era casi absoluto, interrumpido solo por el ocasional trinar de los pájaros en el jardín y el suave zumbido del aire acondicionado. Llevaba poco más de 4 meses trabajando como niñera para la familia Carvalho, o lo que quedaba de ella, Mario, un empresario inmobiliario cuya fortuna parecía crecer al mismo ritmo que las ojeras bajo sus ojos, y Mateus. Un niño de 5 años demasiado serio para su edad, con una mirada que a veces parecía cargar el peso del mundo. La muerte de Luciana Carvalho, 18 meses atrás, había dejado un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podía llenar. Valentina lo percibía en los silencios durante las cenas, en las fotografías que permanecían intactas por toda la casa, en la forma en que Mario a veces se quedaba mirando a su hijo cuando creía que nadie lo observaba. El sonido de pequeños pasos interrumpió sus pensamientos. Mateus apareció en la puerta de la lavandería, con su pijama de astronautas y el cabello revuelto. «Buenos días, campeón», saludó Valentina con una sonrisa. «¿Qué haces despierto tan temprano?» El niño se frotó los ojos, todavía adormilado. «Tuve un sueño», murmuró. «Sobre mamá». Valentina dejó la ropa a un lado y se agachó para quedar a la altura del pequeño. Estos momentos eran delicados. Mario le había pedido específicamente que nunca evitara las conversaciones sobre Luciana, pero tampoco quería que presionara al niño a hablar si no lo deseaba. «¿Quieres contarme sobre ese sueño?», preguntó con suavidad. Mateus asintió, acercándose para apoyarse en el hombro de Valentina con esa confianza que solo los niños pueden mostrar. «Estábamos en la playa, como en las fotos. Ella tenía un vestido blanco y reía mucho», hizo una pausa. «Me dijo que estaba bien, que no me preocupara». Valentina sintió un nudo en la garganta. Acarició con ternura el cabello del niño, buscando las palabras adecuadas. «Esos son sueños especiales, Mateus. A veces, las personas que amamos nos visitan así, para recordarnos que siempre están con nosotros, aunque no podamos verlas». El niño levantó la mirada, sus ojos marrones, idénticos a los de su padre, estudiándola con intensidad. «¿Tú crees que era de verdad ella?». «Creo que el amor nunca desaparece realmente», respondió con sinceridad. «Y que tu mamá te amaba más que a nada en el mundo». Mateus pareció satisfecho con la respuesta. Se quedó un momento más apoyado contra ella, como si absorbiera el consuelo que necesitaba, antes de separarse con una pequeña sonrisa. «Tengo hambre, Val. ¿Podemos hacer panqueques?». La transición abrupta, tan típica de los niños, la hizo sonreír. La capacidad de Mateus para moverse entre la profunda tristeza y la normalidad cotidiana siempre la asombraba. «Por supuesto. Pero primero, a lavarse los dientes y la cara, ¿de acuerdo?». Mientras el niño corría hacia el baño, Valentina terminó de doblar la ropa y se dirigió a la cocina. La enorme y ultramoderna estancia, con sus electrodomésticos de acero inoxidable y sus encimeras de mármol italiano, era otro recordatorio del abismo que separaba su mundo del de los Carvalho. Su propio apartamento, un pequeño estudio en un barrio modesto al otro lado de la ciudad, cabría entero en este espacio y aún sobraría lugar. Estaba batiendo la mezcla para los panqueques cuando sintió una presencia a sus espaldas. No necesitó voltearse para saber quién era. El sutil aroma a sándalo y cítricos del perfume de Mario Carvalho era inconfundible. «Buenos días, Valentina», su voz, grave y serena, resonó en la cocina. Ella se giró, encontrándose con Mario completamente vestido para la oficina, traje gris oscuro impecable, camisa blanca, corbata azul marino. Su cabello negro, con algunas canas prematuras en las sienes, estaba perfectamente peinado. Nadie diría, al verlo así, que era un hombre que cargaba con el peso de criar solo a un hijo mientras dirigía un imperio inmobiliario. «Buenos días, señor Carvalho», respondió, manteniendo la formalidad que él siempre parecía preferir. Mateus se despertó temprano. «Estamos preparando el desayuno». Mario asintió, acercándose a la cafetera.
A pesar de tener un ama de llaves y una cocinera que venían durante el día, él insistía en preparar su propio café cada mañana. Era uno de esos pequeños rituales que, según había notado Valentina, lo mantenían anclado en medio del caos que había sido su vida desde la muerte de su esposa. ¿Mateus está bien?, preguntó mientras medía meticulosamente el café molido. Anoche tuvo dificultades para dormir. Valentina dudó un momento, preguntándose cuánto debía compartir. Tuvo un sueño sobre su madre, dijo finalmente. Parecía un sueño bonito, reconfortante. Mario se quedó inmóvil por un segundo, con la cuchara suspendida sobre la cafetera. Luego, retomó su tarea con un movimiento fluido, como si nada hubiera interrumpido su concentración. Gracias por manejar eso, respondió simplemente, pero Valentina captó el ligero temblor en su voz. Y gracias por quedarte anoche. La reunión se extendió más de lo previsto. No hay problema, aseguró ella, volviendo a la mezcla de los panqueques. Es mi trabajo. Mario la observó un momento y Valentina sintió el peso de su mirada. Hoy tengo un compromiso importante, dijo finalmente. La inauguración del Club Azul. Es un evento exclusivo para inversores y socios fundadores. Valentina asintió, sin entender por qué le daba esa información. Normalmente, Mario era bastante reservado respecto a sus actividades empresariales. Prometí a Mateus que lo llevaría, continuó. Es un club familiar, con áreas para niños, y él ha estado emocionado por la piscina cubierta desde que vio los planos en mi estudio. Entiendo, respondió ella, comenzando a vertir la mezcla en la sartén caliente. ¿A qué hora regresarán? Para tener la cena lista. Mario pareció incómodo de repente, un estado poco habitual en un hombre que exudaba confianza en cada gesto. En realidad, esperaba que pudieras acompañarnos. La mezcla chisporroteó en la sartén mientras Valentina lo miraba sorprendida. ¿Acompañarlos?, repitió, insegura de haber escuchado correctamente. Mateus se siente más cómodo contigo en lugares nuevos, explicó Mario, evitando su mirada mientras servía el café en una taza. Y honestamente, no estoy seguro de poder manejar un berrinche si decide que no quiere entrar a la piscina después de todo el alboroto que ha hecho al respecto. Había algo más, algo que Mario no estaba diciendo, pero Valentina no presionó. Durante estos meses había aprendido a leer entre líneas, a entender los silencios de los Carvalho tanto como sus palabras. Por supuesto, aceptó, volteando el panqueque con un movimiento experto. ¿A qué hora sería? La ceremonia de inauguración es a las 7, pero pensaba llegar antes, alrededor de las 6, respondió, visiblemente aliviado. Pasaré por ti a las 5:30. Valentina frunció el ceño, confundida. ¿Pasará por mí? Puedo estar lista aquí a esa hora, no es necesario. No, Valentina, interrumpió él con suavidad. Es un evento formal. Pensé que querrías ir a tu casa para cambiarte y prepararte adecuadamente. La realización de lo que esto implicaba la golpeó de repente. No se trataba solo de acompañar a Mateus a la piscina, tendría que asistir a un evento social de alto nivel, con personas del círculo de Mario. Personas ricas, sofisticadas, que inmediatamente notarían que ella no pertenecía a ese mundo. Sintió una punzada de ansiedad, pero la alegre voz de Mateus, que entraba corriendo a la cocina, la distrajo momentáneamente. «Papá», exclamó el niño, lanzándose a los brazos de Mario, quien lo recibió con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Val está haciendo panqueques». «Lo veo, campeón», respondió Mario, alzándolo en brazos con facilidad. «Y huelen delicioso». «Los de Val son los mejores», afirmó Mateus con la convicción absoluta de un niño de 5 años. «Mejor que los del restaurante del otro día». Mario rió, una risa genuina que Valentina raramente escuchaba. «No se lo digas al chef Bernardo, nunca más nos invitará», bromeó, antes de volver su atención a Valentina. «¿Entonces, nos acompañarás esta noche?» Mateus miró a Valentina con ojos repentinamente interesados. «¿A dónde vamos?» «Al Club Azul», respondió su padre. «Si Valentina viene con nosotros, podrás estrenar la piscina como querías».
El rostro del niño se iluminó instantáneamente. Sí. Val tiene que venir, exclamó, mirándola con esos ojos imposibles de resistir. Por favor, por favor, por favor. Atrapada entre la mirada esperanzada de Mateus y la expectante de Mario, Valentina supo que no tenía opción. Claro que iré, cedió con una sonrisa. No me perdería tu primera vez en esa piscina por nada del mundo. La alegría en el rostro de Mateus valía cualquier incomodidad que pudiera sentir esa noche. Y aunque intentó ignorarlo, el agradecimiento silencioso en los ojos de Mario provocó un aleteo en su estómago que se estaba volviendo peligrosamente familiar. Mientras servía los panqueques y observaba a padre e hijo interactuar durante el desayuno, Valentina repasó mentalmente su guardarropa. No tenía nada remotamente adecuado para un evento en un club exclusivo. El vestido negro que había usado para la graduación de su hermana menor 3 años atrás era lo más elegante que poseía, y aún así, probablemente parecería fuera de lugar entre los atuendos de diseñador que sin duda verían esa noche. Debería irme ya, anunció Mario, consultando su reloj después de terminar su café. Tengo una videoconferencia con inversionistas de Singapur a las 8. Se inclinó para besar la frente de Mateus, quien estaba demasiado ocupado bañando sus panqueques en sirope como para prestar mucha atención. Pórtate bien con Valentina, le recordó. Nos vemos en la tarde, campeón. Luego, dirigiéndose a ella, añadió. Te enviaré la dirección de tu apartamento a mi chofer. ¿Las 5:30 está bien? Valentina asintió, aunque una parte de ella quería protestar, decir que podía tomar el transporte público. Que no era necesario que enviara a su chofer con el lujoso auto que sin duda llamaría la atención en su modesto vecindario. Pero algo en la expresión de Mario le dijo que no aceptaría una negativa. Estaré lista, confirmó. Mario asintió y se marchó con ese paso decidido que lo caracterizaba, dejando tras de sí el eco de su presencia y el sutil aroma de su perfume. Mateus la miró con la boca llena de panqueque. ¿Vamos a nadar juntos, Val? Preguntó, con pequeñas gotas de sirope en la comisura de los labios. Ella sonrió, limpiándole la boca con una servilleta. Claro que sí, pero primero tendrás que ayudarme a elegir qué ponerme. ¿Crees que puedas ser mi asesor de moda hoy? El niño asintió con entusiasmo, claramente encantado con la responsabilidad. Sí. Te verás muy bonita, afirmó con la seguridad que solo los niños poseen. A papá le gustará. Valentina se quedó inmóvil por un segundo, sorprendida por el comentario. Luego, recuperando la compostura, revolvió cariñosamente el cabello de Mateus. Bueno, lo importante es que estemos cómodos para divertirnos en la piscina, ¿no crees? Pero mientras terminaban el desayuno y comenzaban la rutina diaria, una pregunta persistía en su mente: ¿por qué Mario realmente quería que ella los acompañara esta noche? ¿Era solo por Mateus, o había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar? Valentina observó su reflejo en el espejo de cuerpo entero que ocupaba una esquina de su pequeño apartamento. El vestido negro, aunque sencillo, se ajustaba bien a su figura. Era elegante en su simplicidad, corte recto, largo hasta la rodilla, con un discreto escote barco que revelaba apenas sus clavículas. Lo había complementado con unos pendientes plateados, su único accesorio de valor, regalo de su abuela en su 20º cumpleaños, y zapatos de tacón moderado que había comprado en una liquidación el año pasado. Se recogió el cabello castaño en un moño bajo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. El maquillaje era minimalista, base ligera, un toque de rubor, máscara de pestañas y un labial rosado natural. No pretendía impresionar a nadie, solo verse presentable para no avergonzar a Mario. Mario. Pensar en él provocaba una confusa mezcla de emociones que Valentina se esforzaba por ignorar. Había establecido límites claros desde el principio, era la niñera de Mateus, una empleada, nada más. No importaba que a veces sintiera la mirada de Mario demorarse en ella más de lo necesario, o que su corazón se acelerara cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse una taza de café. El timbre la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Consultó su reloj, las 5:30 en punto. Si algo caracterizaba a Mario Carvalho,
además de su fortuna, era su puntualidad implacable. Tomó su pequeño bolso de mano, verificó que llevara lo esencial, identificación, un poco de dinero, el teléfono y las llaves, y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se sorprendió al encontrar no al chofer que esperaba, sino al propio Mario, impecable en un traje azul marino que realzaba el color de sus ojos. «Señor Carvalho», saludó, incapaz de ocultar su sorpresa. No esperaba que viniera personalmente. Mario pareció momentáneamente desconcertado por su reacción, pero se recuperó rápidamente. «Envié a Rodrigo a recoger unos documentos importantes», explicó. «Espero que no te moleste que haya venido yo mismo». «No, por supuesto que no», respondió ella, sintiéndose repentinamente consciente de la modestia de su entorno. Su apartamento, aunque pulcro y decorado con cariño, era diminuto comparado con cualquier habitación de la mansión Carvalho. El edificio, ubicado en un barrio trabajador, tenía más de 30 años y carecía de las comodidades que Mario seguramente consideraba básicas. «¿Mateus está en el auto?», preguntó, para romper el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. «Está con Teresa», respondió Mario, refiriéndose al ama de llaves. «Pasaremos por la casa para recogerlo. Quería darte tiempo para prepararte sin tener que lidiar con sus preguntas incesantes sobre cuándo nos iríamos». Valentina sonrió, imaginando perfectamente el escenario. Cuando Mateus estaba emocionado por algo, su curiosidad se volvía inagotable. «Dame un segundo para cerrar», dijo, tomando sus llaves. Mientras aseguraba la puerta, sintió la mirada de Mario sobre ella. Al voltearse, lo sorprendió observándola con una expresión que no supo descifrar. «¿Sucede algo?», preguntó, repentinamente insegura. «¿El vestido no es apropiado? ¿Puedo cambiarme si...?» «No», interrumpió él suavemente. «Estás perfecta». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que ninguno se atrevió a explorar. Mario carraspeó, recuperando su compostura habitual. «Deberíamos irnos», añadió, ofreciéndole su brazo con ese gesto anticuado que parecía tan natural en él. Valentina dudó un instante antes de aceptarlo, consciente de que su contacto despertaba sensaciones que se había esforzado por mantener bajo control. El trayecto por las escaleras, el edificio carecía de ascensor, fue silencioso, pero no incómodo. Había una extraña familiaridad entre ellos, forjada durante esos meses de compartir la crianza de Mateus, aunque desde posiciones muy diferentes. Al salir del edificio, Valentina no pudo evitar notar las miradas curiosas de sus vecinos ante el lujoso Mercedes negro estacionado frente a la entrada. Mario, ajeno o indiferente al escrutinio, le abrió la puerta del copiloto con naturalidad. «¿Tú conduces?», preguntó ella, sorprendida nuevamente. En los 4 meses que llevaba trabajando para él, siempre lo había visto usar los servicios de Rodrigo. «Me gusta conducir cuando no estoy trabajando», confesó con una ligera sonrisa. «Es uno de los pocos momentos en que puedo pensar con claridad». Este atisbo de su vida personal, tan raro en él, la intrigó. Durante el trayecto hacia la mansión, Valentina se encontró robando miradas al perfil de Mario. La luz del atardecer acentuaba los ángulos de su rostro, la línea firme de su mandíbula, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que aparecían cuando sonreía, algo que hacía con demasiada poca frecuencia. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, rompiendo finalmente el silencio. Mario asintió sin apartar la vista de la carretera. «¿Por qué realmente quieres que los acompañe esta noche?». La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa. Sus manos se tensaron ligeramente sobre el volante. «Ya te lo dije. Mateus se siente más cómodo contigo en lugares nuevos». «Podrías haber pedido a Teresa que nos acompañara para eso», rebatió Valentina con suavidad. «Ella lo conoce desde que nació». Mario guardó silencio por un momento, como considerando su respuesta. «Mateus habla de ti todo el tiempo», dijo finalmente. «Vale esto, vale aquello. Eres importante para él». Valentina esperó, intuyendo que había más. «La inauguración del Club Azul es importante para mí», continuó Mario. «Es el primer gran proyecto que completo desde...». Hizo una pausa.
desde que Luciana falleció. Quería compartirlo con las personas que son importantes en mi vida ahora. La sinceridad de su respuesta la dejó sin palabras. Era la primera vez que Mario sugería, aunque fuera indirectamente, que ella significaba algo más que una simple empleada para él. Antes de que pudiera responder, llegaron a la mansión. Mateus los esperaba en la entrada, impecable en un pequeño traje azul marino que hacía juego con el de su padre, su cabello cuidadosamente peinado. Al ver el auto, corrió hacia ellos con una energía que solo los niños poseen. «Val», exclamó, abrazándola en cuanto bajó del vehículo. «Te ves muy bonita». «Y tú te ves muy elegante, pequeño caballero», respondió ella, ajustándole la corbata que ya se había torcido con su carrera. «Es igual que la de papá», explicó orgullosamente, antes de añadir en un susurro conspiratorio, «pero la mía se quita con clips, porque todavía no sé hacer el nudo». Valentina rió, sintiendo cómo la tensión del momento anterior se disipaba con la presencia del niño. Ese era uno de los muchos dones de Mateus, su capacidad para hacer que todo pareciera más sencillo, más ligero. El trayecto hacia el Club Azul estuvo dominado por la conversación entusiasta de Mateus sobre la piscina que pronto estrenaría, las historias que había escuchado sobre el club, y sus planes para convencer a su padre de inscribirlo en clases de natación. Cuando finalmente llegaron, Valentina no pudo evitar impresionarse. El Club Azul era una imponente estructura de cristal y acero que se elevaba junto al lago, sus líneas elegantes y modernas recortadas contra el cielo del atardecer. La entrada principal estaba flanqueada por dos enormes columnas de mármol azulado, y un camino de adoquines conducía hasta una escalinata donde varios empleados vestidos con uniformes impecables recibían a los invitados. Mario entregó las llaves a un valet y ayudó a Mateus a bajar del auto antes de rodear el vehículo para abrirle la puerta a Valentina. Cuando ella tomó su mano para descender, sintió una corriente eléctrica recorrer su piel, una sensación que intentó ignorar sin mucho éxito. «¿Lista?», preguntó él, ofreciéndole nuevamente su brazo. Con Mateus de un lado y Mario del otro, Valentina avanzó hacia la entrada. A medida que se acercaban, notó las miradas curiosas de algunos invitados ya presentes. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas que probablemente costaban más que su salario anual, hombres en trajes hechos a medida que conversaban sobre temas que ella apenas comprendería. Intentó no sentirse intimidada, concentrándose en la calidez de la mano de Mateus, que ahora sostenía la suya con firmeza. En la entrada, un hombre de mediana edad con un traje negro y una tableta electrónica los detuvo con una sonrisa practicada. «Buenas noches y bienvenidos al Club Azul», saludó, su mirada deteniéndose brevemente en Mario con reconocimiento. «¿Me permiten sus nombres, por favor?» «Mario Carvalho», respondió él con ese tono seguro que usaba en contextos profesionales. «¿Y mi hijo, Mateus?». El hombre consultó su tableta, asintiendo al encontrar los nombres. «Por supuesto, señor Carvalho. Es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Como desarrollador principal del proyecto, su mesa está en la zona VIP, con vista al lago». Sus ojos se posaron entonces en Valentina, y algo en su expresión cambió sutilmente. «¿Y la señorita es?», preguntó, su tono apenas perceptiblemente diferente. «Valentina Campos», intervino Mario. «Viene con nosotros». El hombre volvió a consultar su tableta, su ceño frunciéndose ligeramente. «Lo siento, señor Carvalho, pero no veo su nombre en la lista de invitados», dijo, su voz adoptando un tono profesionalmente apologético. «¿Tiene una invitación separada, quizás?». Valentina sintió como su estómago se contraía. Era exactamente lo que había temido. «Debe haber un error», respondió Mario con calma, aunque Valentina notó la tensión en su mandíbula. «La señorita Campos viene como mi invitada personal». El hombre pareció incómodo, pero mantuvo su postura. «Entiendo, señor Carvalho, y lamento la confusión. Sin embargo, para este evento inaugural, todas las invitaciones fueron nominales y estrictamente limitadas. Normas del Consejo Directivo», añadió, como si eso lo explicara todo. «Usted y su hijo pueden pasar, por supuesto». Valentina sintió las miradas de otros invitados que comenzaban a acumularse detrás de ellos,
presenciando la escena. La humillación se extendió por su pecho como una mancha de tinta en agua. No hay problema, dijo rápidamente, soltando el brazo de Mario. Puedo esperar en el auto o tomar un taxi de regreso. No, la voz de Mario adquirió un filo que Valentina rara vez había escuchado. Si Valentina no puede entrar, nosotros tampoco lo haremos. El hombre de la entrada palideció visiblemente. Señor Carvalho, por favor, comprenda mi posición. Son las reglas del club, yo solo. ¿Conoce usted quién financió el 70% de este club? Interrumpió Mario, su tono engañosamente suave. ¿O quién posee los terrenos sobre los que está construido? El hombre tragó saliva nerviosamente. Usted, señor Carvalho. Exacto. Así que le sugiero que encuentre una solución, y rápido. Otro hombre, mayor y con un aire de autoridad, se acercó al notar la conmoción. ¿Ocurre algún problema, Ernesto?, preguntó, dirigiéndose al empleado antes de reconocer a Mario. Señor Carvalho. Qué placer tenerlo con nosotros esta noche. Estaba explicándole a su colega que la señorita Campos es mi invitada, respondió Mario con frialdad. Pero parece haber cierta resistencia a permitir su entrada. El recién llegado evaluó rápidamente la situación, su mirada deteniéndose en Valentina con un escrutinio que la hizo sentirse como un objeto bajo inspección. Comprendo el malentendido, dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero me temo que las normas para esta inauguración son muy estrictas. Quizás la señorita podría regresar otro día, cuando el club esté abierto para el personal de servicio de los socios. La implicación era clara, y Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. El hombre ni siquiera se molestaba en disimular, la estaba clasificando como servidumbre, indigna de pisar el lujoso club en igualdad de condiciones con los demás invitados. Antes de que Mario pudiera responder, una vocecita indignada se elevó entre ellos. No. Gritó Mateus, soltándose de la mano de Valentina para enfrentarse al hombre, sus pequeños puños apretados a los costados. Ella viene conmigo. Ella cuida de mí. El grito de Mateus provocó un silencio inmediato. Los invitados que esperaban detrás de ellos, las conversaciones cercanas, incluso el suave murmullo de la fuente decorativa pareció apagarse ante la fuerza de la indignación infantil. Val no es una sirvienta. Continuó el niño, tropezando con la palabra que claramente había escuchado sin entender completamente. Es mi Val. Y quiero que entre conmigo a la piscina. Valentina sintió que su corazón se encogía ante la ferocidad con que Mateus la defendía. Instintivamente, se agachó para quedar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Mateus, está bien, dijo con suavidad. No pasa nada. Podemos vernos mañana y me contarás todo sobre la piscina, ¿de acuerdo? Pero el niño negó con la cabeza, su labio inferior temblando peligrosamente mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No. Quiero que vengas con nosotros, insistió. Lo prometiste. La escena había atraído la atención de prácticamente todos los presentes en la entrada. Valentina podía sentir docenas de miradas sobre ellos, algunas curiosas, otras claramente incómodas, y algunas con ese destello de superioridad que conocía demasiado bien. Mario, que había permanecido extrañamente silencioso desde la intervención de Mateus, dio un paso adelante. Su expresión era impenetrable, pero Valentina reconoció la tensión en su postura, la manera en que su mano derecha se cerraba y abría rítmicamente, un gesto que había notado aparecía cuando estaba conteniendo su enojo. Eduardo, dijo, dirigiéndose al hombre mayor con una calma que contradecía su lenguaje corporal. ¿Podríamos hablar en privado un momento? El hombre, evidentemente consciente de que la situación se estaba convirtiendo en un espectáculo, asintió rápidamente. Por supuesto, señor Carvalho. Por aquí, por favor. Mario se volvió hacia Valentina. ¿Podrías esperar con Mateus un momento?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido en toda la noche. Ella asintió, agradecida por la oportunidad de alejarse de las miradas. Tomó la mano de Mateus y lo condujo hacia un banco cercano, bajo la sombra de un elegante olivo ornamental.
El niño, todavía visiblemente alterado, se acurrucó contra ella en cuanto se sentaron. «No quiero ir si tú no vienes», murmuró contra su hombro. «No es justo». Valentina suspiró, acariciando su cabello con ternura. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años las complejidades de las divisiones sociales, los prejuicios apenas disimulados, las puertas invisibles pero impenetrables que separaban mundos como el suyo del de los Carvalho? A veces, Mateus, hay lugares donde no todos pueden entrar, comenzó, buscando las palabras adecuadas. No porque haya algo malo en esas personas, sino porque... Se detuvo, dándose cuenta de que cualquier explicación sonaría como una justificación para la injusticia que el niño, con su innata comprensión del bien y el mal, había reconocido instintivamente. Porque los adultos complican las cosas, completó finalmente. Pero tu papá está tratando de arreglarlo, y mientras tanto, podemos esperar aquí y mirar las estrellas. ¿Ves? Están comenzando a aparecer. Señaló hacia el cielo, donde las primeras estrellas titilaban tímidamente en el crepúsculo. Mateus siguió su mirada, momentáneamente distraído. Mamá decía que las estrellas son ventanas, comentó después de un momento, su voz pequeña pero segura. Ventanas desde donde las personas que ya no están pueden vernos. Valentina sintió un nudo en la garganta. Mateus rara vez hablaba de su madre con ella, y cuando lo hacía, siempre la tomaba por sorpresa la profundidad de los recuerdos que conservaba, a pesar de haber sido tan pequeño cuando la perdió. «Es una idea muy hermosa», respondió, abrazándolo un poco más fuerte. «¿Crees que tu mamá nos está mirando ahora?» Mateus asintió con solemnidad. «Sí. Y creo que está enojada con esos hombres malos que no te dejan entrar». Valentina no pudo evitar sonreír ante la certeza infantil. «Bueno, no son hombres malos, solo están haciendo su trabajo», intentó explicar. «Aunque no siempre estemos de acuerdo con las reglas, a veces». «No, son malos», interrumpió Mateus con la lógica implacable de los niños. «Papá siempre dice que tratar mal a alguien por cómo se ve o de dónde viene es lo más feo que puede hacer una persona». Valentina parpadeó, sorprendida. No esperaba que Mario hubiera discutido temas como la discriminación y los prejuicios con un niño tan pequeño. Una vez más, se dio cuenta de que había mucho sobre el que desconocía, capas que apenas comenzaba a vislumbrar. Antes de que pudiera responder, notó que Mario regresaba hacia ellos. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero había algo en su postura, una cierta tensión en sus hombros, que le indicó que la conversación no había ido como esperaba. Se detuvo frente a ellos, las manos en los bolsillos de su impecable traje. «Mateus, Valentina», comenzó, su voz controlada. «Vamos a irnos». El niño levantó la mirada, confundido. «¿Ya vimos la piscina?», preguntó. «No, campeón», respondió Mario, arrodillándose para quedar a su altura. «Hemos decidido que iremos a otro lugar esta noche. Uno donde todos seamos bienvenidos». Mateus frunció el ceño, procesando la información. ¿Por qué no dejaban entrar a Val? Mario asintió, sin intentar suavizar la verdad. «Exactamente. Y no quiero estar en un lugar que no respeta a las personas que son importantes para nosotros». Valentina sintió una oleada de gratitud y algo más, algo cálido y peligroso que se expandía en su pecho ante las palabras de Mario. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «Es tu noche, tu proyecto». Mateus estaba tan emocionado por la piscina. «Hay otras piscinas», interrumpió Mario con firmeza. «Pero solo una persona que ha hecho que mi hijo vuelva a sonreír como antes». Sus miradas se encontraron, y por un momento, todas las barreras, todas las diferencias que los separaban parecieron desvanecerse. Valentina vio algo en los ojos de Mario que la dejó sin aliento, una mezcla de admiración, gratitud y algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. El momento se rompió cuando Mateus, aparentemente satisfecho con la decisión, se levantó de un salto. ¿Podemos ir a comer pizza?, preguntó, con ese cambio de tema abrupto tan propio de los niños. «Con piña, como le gusta a Val». Mario rió, una risa genuina que transformó completamente su rostro. «Pizza con piña será»,
concedió, incorporándose y ofreciendo una mano a cada uno. Mientras se alejaban del Club Azul, Valentina no pudo evitar mirar hacia atrás una vez. Eduardo y varios miembros del personal los observaban desde la entrada, sus expresiones oscilando entre la preocupación y la incredulidad. Acababan de perder al inversor principal en la noche de inauguración y por la expresión de pánico en sus rostros, comenzaban a comprender las implicaciones de ese error. Pero lo que más llamó su atención fue la figura que se había unido al grupo, una mujer elegantemente vestida, con un aire de autoridad que la distinguía de los demás. Observaba específicamente a Valentina con una intensidad inquietante, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. El trayecto hacia la pizzería fue sorprendentemente alegre. Mateus, aliviado de que la tensión hubiera pasado, parloteaba entusiasmado sobre sus sabores favoritos de pizza y como su maestra de jardín de niños les había enseñado que en Italia no ponían piña en la pizza. Algo que él encontraba muy tonto, porque la piña es deliciosa. Llegaron a un pequeño establecimiento familiar en un barrio tranquilo, lejos del lujo ostentoso del Club Azul. El dueño, un hombre mayor con un marcado acento italiano, recibió a Mario con la familiaridad de quien conoce a un cliente habitual. «Zaine Carvalho», exclamó efusivamente. «¿Y el pequeño Mateus? Hacía tiempo que no los veía por aquí». «Hola, Giuseppe», saludó Mario con una sonrisa relajada que Valentina rara vez le había visto. «Te presento a Valentina Campos». «Valentina, Giuseppe hace la mejor pizza de la ciudad». El hombre le dirigió una mirada cálida y evaluadora, tan diferente del escrutinio frío que había recibido en el club. «Cualquier amiga del Zaine Carvalho es bienvenida en mi casa», declaró, haciendo un gesto teatral con la mano. «Vengan, tengo la mejor mesa para ustedes». Los condujo hacia un rincón acogedor, ligeramente apartado del bullicio principal, con una mesa redonda cubierta por un mantel a cuadros rojos y blancos y una vela en el centro. El ambiente era cálido, con paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de Italia y el aroma delicioso de masa horneándose y hierbas frescas flotando en el aire. Una vez sentados, con Mateus felizmente ocupado coloreando el mantel de papel que Giuseppe había extendido especialmente para él, Mario la miró con una expresión que no supo interpretar. «Lamento lo que pasó esta noche», dijo en voz baja. «Nunca pensé que...» «No tienes que disculparte», interrumpió ella. «No fue tu culpa». «Lo fue», insistió él. «Debí prever algo así. Debí asegurarme de que estuvieras en la lista, de que te trataran con el respeto que mereces». Valentina sonrió, conmovida por su preocupación. «Mario, he vivido toda mi vida en un mundo donde hay lugares a los que no se me permite entrar», dijo con suavidad. «No es algo nuevo para mí». La expresión de él se ensombreció. «Eso no lo hace menos injusto». «No, no lo hace», concordó ella. «Pero esta noche me enseñó algo importante». «¿Qué cosa?», preguntó él, genuinamente curioso. «Que hay personas dispuestas a renunciar a esos lugares exclusivos y eso significa defender lo que es correcto», respondió, su mirada encontrando la de él. «No mucha gente hubiera hecho lo que tú hiciste esta noche». Mario desvió la mirada, como incómodo con el elogio. «No fue nada heroico», murmuró. «Fue lo mínimo que cualquier persona decente haría». «Papá dice que los héroes son personas normales que hacen lo correcto aunque nadie los esté mirando», intervino Mateus, sin levantar la vista de su dibujo. «Eso me lo dijo cuando le pregunté si Superman era real». Valentina y Mario intercambiaron una mirada sorprendida, seguida de una risa compartida ante la inesperada sabiduría del niño. «Tu hijo es extraordinario», comentó ella. «Se parece a su madre», respondió Mario con una sonrisa melancólica. Ella también tenía esa capacidad para ver a través de las personas, para detectar la falsedad y valorar lo auténtico. Hubo un momento de silencio, no incómodo sino reflexivo, mientras cada uno consideraba las implicaciones de lo ocurrido esa noche. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Valentina. Mario asintió. «¿Por qué esa pizzería?», señaló discretamente a su alrededor. «Está a kilómetros de tu casa, y conociéndote, imagino que hay restaurantes mucho más lujosos a los que podrías ir». La pregunta pareció sorprenderlo.
Miró alrededor, como si viera el lugar con nuevos ojos. Luciana y yo veníamos aquí cuando éramos estudiantes, respondió después de un momento, su voz suave con el peso de los recuerdos. Mucho antes del dinero, de las empresas, de todo eso. Vivíamos en un apartamento pequeño a unas cuadras de aquí, y ahorrábamos toda la semana para poder permitirnos una pizza los viernes. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en la llama de la vela. Después, cuando el negocio despegó y pudimos permitirnos restaurantes con estrellas Michelin, seguíamos viniendo aquí. Luciana decía que era para no olvidar de dónde veníamos, sonrió con nostalgia. Después de que dejé de venir. Hasta que Mateus empezó a preguntar por ella, por cómo era antes de que él naciera. Entonces comencé a traerlo, para contarle historias sobre su madre en los lugares que fueron importantes para nosotros. Valentina sintió una punzada de emoción ante la revelación. Este lugar no era solo una pizzería, era un santuario de recuerdos, un puente entre el pasado y el presente de Mario y Mateus. Gracias por compartir eso conmigo, dijo simplemente, sabiendo que cualquier otra respuesta sería inadecuada. Mario la miró, realmente la miró, de una manera que la hizo sentir como si estuviera viendo más allá de su apariencia, más allá de su posición como empleada, hacia la persona que era realmente. La velada en la pizzería se extendió más de lo previsto. Mateus, entusiasmado por estar en lo que él llamaba el lugar especial de mamá y papá, había convencido a Giuseppe de que le mostrara cómo se lanzaba la masa al aire. El anciano italiano, encantado con la curiosidad del niño, no solo accedió, sino que improvisó una pequeña clase donde Mateus pudo intentarlo con un trozo de masa especialmente preparado para él. Valentina observaba la escena con una sonrisa, capturando discretamente algunas fotografías con su teléfono. Mario, sentado frente a ella, parecía más relajado de lo que lo había visto nunca, su corbata ligeramente aflojada y una copa de vino tinto a medio terminar entre sus dedos. Debería haberlo traído aquí directamente, comentó, siguiendo su mirada hacia Mateus, que ahora aplaudía entusiasmado mientras Giuseppe hacía girar una masa sobre su cabeza. Míralo. No recuerdo la última vez que lo vi tan feliz. A veces los niños necesitan lugares así, respondió Valentina. Auténticos, cálidos, donde puedan sentirse seguros para ser ellos mismos. Mario asintió, pensativo. Luciana siempre decía algo similar. Que no quería que nuestro hijo creciera en una burbuja de privilegios, aislado del mundo real, hizo una pausa, su mirada perdiéndose momentáneamente en la distancia. Después de perderla, creo que me refugié en lo que conocía, el trabajo, las reuniones, los ambientes controlados. Es más fácil que enfrentar el vacío que dejó. La honestidad de su confesión la sorprendió. En los 4 meses que llevaba trabajando para él, Mario nunca había hablado tan abiertamente sobre su duelo. El dolor no desaparece, dijo ella con suavidad. Pero aprendemos a construir una vida alrededor de ese espacio vacío. Una vida diferente, pero que aún puede estar llena de momentos como este. Mario la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Hablas por experiencia? Valentina asintió. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Un accidente en la construcción, respondió, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal. Durante mucho tiempo, mi madre, mi hermana y yo simplemente existíamos, moviéndonos por la vida como autómatas. Pero un día, casi sin darnos cuenta, volvimos a reír por algo. Y aunque la ausencia seguía ahí, descubrimos que podíamos sentir otras cosas además del dolor. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo existe cuando 2 personas han compartido algo verdadero, algo que va más allá de las convenciones sociales y las fachadas. Mateus regresó a la mesa con las mejillas sonrojadas de emoción y harina espolvoreada en el cabello, rompiendo el momento. Val. Giuseppe dice que puedo hacer mi propia pizza. Exclamó, trepando a su silla. ¿Me ayudas? Por supuesto, pequeño chef, respondió ella, agradecida por la distracción que le permitía recuperar el equilibrio emocional. ¿Qué ingredientes vas a ponerle? Piña. Declaró con firmeza, mirando desafiante a su padre. Y jamón, y queso extra.
como la que hacías con mamá, ¿recuerdas, papá? Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Mario. ¿Recuerdas eso? Eras muy pequeño. Mateus asintió con seriedad. Recuerdo que mamá decía que la pizza con piña era, frunció el ceño, concentrándose, una afrenta culinaria, pero luego se comía la mitad. Mario rió, una risa genuina que iluminó su rostro. Exactamente así. Se quejaba cada vez que la pedíamos, pero siempre terminaba robando mis porciones. Mientras Mateus regresaba con Giuseppe para su lección de pizza, Mario volvió a mirar a Valentina. Es asombroso lo que recuerda, comentó en voz baja. A veces me preocupa hablarle demasiado de Luciana, como si pudiera abrumarlo. Otras veces temo no mencionarla lo suficiente, que olvide cómo era. Creo que estás encontrando el equilibrio, respondió Valentina. Mateus habla de ella con naturalidad, sin tristeza ni incomodidad. Eso significa que has creado un espacio donde su memoria es bienvenida, pero no abrumadora. Mario pareció considerar sus palabras, algo en su expresión suavizándose. Gracias, dijo finalmente. No solo por esto, sino por todo lo que has hecho estos meses. Por Mateus, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, por traer algo de vida de vuelta a nuestra casa. Valentina sintió un nudo en la garganta. Quería responder, decirle que ellos también habían cambiado su vida, que las mañanas en que despertaba sabiendo que vería la sonrisa de Mateus eran las que le daban fuerzas para seguir adelante con sus estudios. Con sus propios sueños. Pero las palabras se atascaron, prisioneras de los límites invisibles que había trazado cuidadosamente entre ella y la familia Carvalho. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Mario. Él frunció el ceño al ver la pantalla. Disculpa, dijo, levantándose de la mesa. Tengo que atender esto. Mientras Mario se alejaba para hablar en privado, Valentina observó a Mateus, ahora completamente absorto en la tarea de decorar su pizza. Había algo tan puro en su concentración, en la seriedad con que colocaba cada trozo de piña exactamente donde quería. Por momentos como este, por la oportunidad de ser parte de la vida de este niño extraordinario, valía la pena mantener a raya sus sentimientos por Mario. Cuando él regresó a la mesa, su expresión había cambiado. La relajación de momentos antes había sido reemplazada por una tensión visible en la línea de su mandíbula. ¿Todo bien?, preguntó ella, aunque era evidente que no lo estaba. Mario dudó, como debatiéndose entre compartir o no lo que acababa de escuchar. Era Eduardo, del Club Azul, respondió finalmente. Aparentemente, nuestra salida causó bastante revuelo. El consejo directivo está en pánico y quieren organizar una reunión de emergencia mañana. Lo siento, dijo automáticamente Valentina. No quería causarte problemas con tus socios. No lo hiciste, la firmeza en su voz no dejaba lugar a dudas. Fueron ellos quienes crearon esta situación, no tú. Hizo una pausa, mirándola directamente. Pero hay algo más, continuó, bajando la voz para que Mateus, todavía ocupado con su pizza, no pudiera escuchar. La mujer que nos observaba cuando nos íbamos, ¿la notaste? Valentina asintió, recordando la intensa mirada de la elegante desconocida. Era Diana Fuentes, la hermana de Luciana, explicó Mario, y Valentina sintió que su estómago daba un vuelco. Aparentemente, llegó justo cuando nos estábamos yendo. Eduardo le contó lo sucedido, y ella está, disgustada, por decirlo suavemente. ¿Disgustada por cómo me trataron?, preguntó Valentina, confundida. Mario negó con la cabeza, una expresión incómoda cruzando su rostro. Disgustada por mi reacción. Por haber elegido, hizo una pausa, por haberte elegido a ti sobre el evento. El peso de sus palabras cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas de implicaciones que ninguno estaba preparado para enfrentar completamente. Entiendo, respondió Valentina finalmente, aunque no estaba segura de hacerlo realmente. Es la hermana de tu esposa. Es natural que sea protectora. Diana siempre ha sido intensa, comentó Mario con lo que parecía una mezcla de frustración y resignación. Desde que Luciana falleció, se ha autodesignado como guardiana de su memoria y como protectora de Mateus.
Lo cual agradezco, por supuesto, pero a veces olvida que soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Antes de que Valentina pudiera responder, Mateus regresó triunfante, seguido por Giuseppe que portaba una pequeña pizza perfectamente horneada. «Miren», exclamó el niño con orgullo. «La hice yo solo». «Bueno, Giuseppe me ayudó con el horno». «Se ve deliciosa, campeón», respondió Mario, cambiando instantáneamente su expresión a una sonrisa para su hijo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente aparentemente relajado, con Mateus dominando la conversación mientras todos probaban su creación culinaria, que resultó sorprendentemente buena. Pero Valentina podía sentir la tensión subyacente en Mario, la manera en que ocasionalmente su mirada se perdía, como si estuviera anticipando la confrontación que seguramente tendría lugar al día siguiente. Cuando finalmente salieron de la pizzería, ya pasadas las 9, Mateus caminaba entre ellos, sosteniendo una mano de cada uno. El aire nocturno era fresco y agradable, y las calles del barrio estaban tranquilas, iluminadas por farolas antiguas que proyectaban un resplandor dorado sobre las aceras. Fue la mejor noche, declaró Mateus con la certeza absoluta de los niños. Mejor que cualquier club tonto. Mario y Valentina intercambiaron una mirada por encima de la cabeza del pequeño, una mirada cargada de complicidad y algo más, algo que parecía crecer entre ellos a pesar de todos los obstáculos. «Tienes razón, campeón», concordó Mario, revolviéndole el cabello cariñosamente. La mejor noche. Durante el trayecto de regreso, Mateus sucumbió rápidamente al sueño en el asiento trasero, agotado por las emociones y aventuras del día. El silencio en el auto era cómodo, pero cargado de pensamientos no expresados. Cuando llegaron a la mansión Carvalho, Mario insistió en llevar personalmente a Mateus a la cama mientras Teresa preparaba la habitación de invitados para Valentina. «Es demasiado tarde para que regreses sola a tu apartamento», había dicho con un tono que no admitía discusión. «Y estoy seguro de que Mateus querrá desayunar contigo mañana». Ahora, mientras esperaba en la terraza que daba al jardín, Valentina contemplaba las estrellas y reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Lo que había comenzado como una simple invitación a un evento social se había transformado en algo mucho más complejo, algo que había expuesto no solo las barreras sociales que los separaban, sino también los sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente entre ellos. Escuchó pasos detrás de ella y supo, sin necesidad de voltearse, que era Mario. Había llegado a reconocer el ritmo de su caminar, el sonido particular de sus zapatos italianos sobre el mármol. «Mateus está profundamente dormido», comentó él, uniéndose a ella en la barandilla. «Ni siquiera se despertó cuando le cambié la ropa». Valentina sonrió, imaginando al pequeño sumido en un sueño tranquilo después de su aventura gastronómica. «Es un niño maravilloso», dijo. «Tan perceptivo, tan valiente. Lo que hizo esta noche». «Se parece a su madre», interrumpió Mario suavemente. Luciana nunca toleraba la injusticia. Ni siquiera cuando éramos estudiantes sin un peso, tenía esta integridad inquebrantable. Se produjo un silencio, no incómodo sino reflexivo, mientras ambos contemplaban el cielo estrellado. «Sobre lo que pasó hoy», continuó finalmente Mario. «Quiero que sepas que no me arrepiento de nuestra decisión. Sin importar lo que Diana o el consejo directivo digan mañana». Valentina se volvió para mirarlo, sorprendida por la determinación en su voz. «No quisiera causarte problemas en tus negocios», dijo. «El Club Azul parecía un proyecto importante para ti». «Lo es», admitió él. «Pero hay cosas más importantes». Sus miradas se encontraron, y por un instante, todas las complejidades de su situación parecieron desvanecerse. No eran empleador y empleada, ni ricos y pobres, ni viudo y niñera. Eran simplemente Mario y Valentina, dos personas de pie bajo el mismo cielo estrellado, reconociendo silenciosamente lo que había comenzado a crecer entre ellos. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para esa época del año. Valentina despertó en la habitación de invitados, momentáneamente desorientada por el lujo que la rodeaba, sábanas de algodón egipcio, una cama king size que parecía flotar entre nubes, y amplios ventanales que enmarcaban una vista perfecta del jardín trasero.
Se incorporó lentamente, recordando los eventos de la noche anterior. La humillación en el Club Azul, la inesperada defensa de Mateus, la cena en la pizzería, y finalmente, ese momento en la terraza con Mario. Un momento que había quedado suspendido en el tiempo, cargado de palabras no dichas y sentimientos apenas contenidos. El sonido de pequeños golpes en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Val, ¿estás despierta?». La voz de Mateus se filtró a través de la madera. «Sí, pasa», respondió, sentándose contra el cabecero y asegurándose de que la bata que Teresa le había prestado la cubriera adecuadamente. La puerta se abrió y Mateus entró como una pequeña tormenta de energía, todavía en pijama pero con el cabello peinado y los dientes claramente recién cepillados. «Buenos días», exclamó, saltando a la cama junto a ella. «Papá dice que hoy puedo faltar al jardín de niños si quiero, porque anoche nos acostamos tarde. ¿Puedes quedarte también? Podríamos ir a la piscina municipal, es casi tan grande como la del Club Tonto». Valentina sonrió ante su entusiasmo, pero sintió una punzada de preocupación. Faltar al trabajo era una cosa, justificable por las circunstancias inusuales, pero comenzar a alterar la rutina de Mateus por su presencia era otra muy distinta. «No creo que sea buena idea faltar a la escuela, campeón», respondió con suavidad. «La educación es importante, incluso cuando hay otras cosas divertidas que podríamos hacer». Mateus hizo un mohín, pero no insistió, lo cual le pareció sorprendente. Normalmente, cuando algo se le metía en la cabeza, era bastante persistente. «Papá dijo que dirías eso», confesó finalmente. «Dijo que eres responsable», pronunció la palabra con cuidado, como si fuera nueva en su vocabulario. «Y que por eso eres tan buena para mí». La sinceridad del comentario la conmovió. «Tu papá es un hombre sabio», respondió, revolviéndole el cabello. «Ahora, ¿qué tal si bajamos a desayunar? Estoy muerta de hambre». Mateus asintió entusiasmado, tomándola de la mano para guiarla como si ella no conociera el camino hacia la cocina. Encontraron a Mario ya sentado a la mesa del desayuno, con una taza de café en una mano y su tablet en la otra, revisando lo que parecían ser emails de trabajo. Al verlos entrar, levantó la mirada y algo en su expresión cambió sutilmente. «Buenos días», saludó, dejando la tablet a un lado. «¿Dormiste bien?». La pregunta, aunque perfectamente inocente, adquirió un peso extraño en el silencio de la mañana. Valentina sintió un rubor inexplicable subir por su cuello. «Muy bien, gracias», respondió, tomando asiento frente a él mientras Mateus se instalaba en su silla habitual, equipada con cojines adicionales para alcanzar cómodamente la mesa. «La habitación es preciosa». Mario asintió, observándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Había algo diferente en él esta mañana, algo en la manera en que la miraba, como si durante la noche hubiera tomado algún tipo de decisión importante. Teresa apareció con una bandeja de fruta fresca, yogur y granola, interrumpiendo el momento. Mientras servía el desayuno, la mujer mantenía una expresión neutral, pero Valentina captó las miradas evaluadoras que les dirigía alternadamente a ella y a Mario. El desayuno transcurrió en una atmósfera extrañamente doméstica. Mateus dominaba la conversación, como era habitual, relatando con lujo de detalles un sueño elaborado sobre pizzas voladoras y piscinas de chocolate. Mario lo escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales que demostraban un interés genuino en las fantasías de su hijo. Era fácil, pensó Valentina, imaginar que esto era real, que pertenecía a este momento, a esta familia. Peligrosamente fácil. «Tengo una reunión importante a las 10», anunció Mario cuando terminaron de desayunar. «Con el consejo directivo del Club Azul». Valentina asintió, comprendiendo la implicación. «Puedo llevar a Mateus al jardín de niños en mi camino a casa», ofreció. «No es ninguna molestia». «Gracias», respondió él. «Pero me gustaría hablar contigo después, si tienes tiempo. Hay cosas que deberíamos discutir». Su tono, deliberadamente neutro, hizo poco para calmar los nervios repentinos de Valentina. ¿Estaba molesto por lo de anoche? ¿Arrepentido de haber abandonado su evento por defenderla? ¿O era algo completamente diferente?
Por supuesto, aceptó, intentando mantener un tono profesional. Puedo regresar después de dejar a Mateus. Una hora más tarde, tras ayudar al niño a prepararse para la escuela y asegurarse de que tuviera todo lo necesario en su mochila, Valentina se encontraba en el asiento del copiloto del Audi de Teresa, quien se había ofrecido a llevarlos. ¿Te gusta tu trabajo con los Carvalho?, preguntó la mujer repentinamente mientras esperaban en un semáforo. La pregunta la tomó por sorpresa. Mucho, respondió con sinceridad. Mateus es un niño maravilloso. Teresa asintió, su mirada fija en el tráfico. Lo es, concordó. Y el señor Carvalho es un buen hombre. Uno que ha sufrido más de lo que merece. Había algo en su tono, una advertencia velada que Valentina no pudo ignorar. Lo sé, respondió con cautela. Se nota cuánto ama a su hijo y cuánto extraña a su esposa. Murmuró Teresa, un sonido que podía interpretarse de múltiples maneras. La señora Luciana era especial. El tipo de persona que iluminaba una habitación con solo entrar en ella. Hizo una pausa. Su hermana, la señora Diana, viene a almorzar hoy. Después de la reunión del señor Carvalho. La información, aparentemente casual, cayó como una piedra en el estómago de Valentina. Así que esa era la conversación que Mario quería tener con ella. Presentarle a la hermana de su difunta esposa, la mujer que claramente desaprobaba cualquier conexión entre ellos. Entiendo, fue todo lo que pudo decir. La señora Diana puede ser intensa, continuó Teresa, con un tono que sugería que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente. Muy protectora con la memoria de su hermana. Y con Mateus, por supuesto. Valentina asintió, agradecida por la advertencia implícita. Es comprensible, respondió. Es su sobrino, su conexión con su hermana. Teresa la miró brevemente, como evaluándola. Solo ten cuidado, dijo finalmente. No quisiera verte lastimada. Antes de que Valentina pudiera responder, llegaron al jardín de niños. Mateus, que había estado inusualmente silencioso durante el trayecto, posiblemente absorbiendo la conversación adulta, se despidió con un abrazo más largo de lo habitual. ¿Vendrás a recogerme?, preguntó, con una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Valentina se encogiera. Claro que sí, prometió, aunque no estaba segura de cómo se desarrollarían los eventos del día. A la hora de siempre. Satisfecho con su respuesta, Mateus corrió hacia la entrada, donde su maestra lo recibió con una sonrisa. El regreso a la mansión Carvalho fue silencioso. Teresa parecía haber dicho todo lo que consideraba necesario, y Valentina estaba demasiado ocupada procesando la información y preparándose mentalmente para lo que fuera que iba a enfrentar. Cuando llegaron, Mario ya se había marchado a su reunión. La casa parecía extrañamente vacía sin su presencia imponente o la energía desbordante de Mateus. «Puedes esperarlo en la biblioteca», sugirió Teresa. Dijo que no tardaría mucho. Valentina asintió, agradecida por la sugerencia. La biblioteca era su lugar favorito en la casa, un espacio acogedor a pesar de su tamaño, con estanterías que llegaban hasta el techo y cómodos sillones de cuero donde a veces leía con Mateus. Se dirigió allí, tomando un libro al azar para distraerse mientras esperaba. Pero su mente se negaba a concentrarse en las palabras impresas. En cambio, repasaba una y otra vez los eventos de la noche anterior, especialmente ese momento en la terraza, cuando por un instante había parecido que Mario iba a decir algo, hacer algo, que cambiaría la naturaleza de su relación para siempre. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Se tensó, esperando escuchar la voz de Mario. Pero en su lugar, oyó una voz femenina, clara y autoritaria, que hablaba con Teresa en el vestíbulo. ¿Dónde está ella?, preguntó la mujer, sin molestarse en bajar la voz. Mario me dijo que estaría aquí. En la biblioteca, señora Diana, respondió Teresa, en un tono que Valentina nunca le había escuchado usar, casi deferente. ¿Desea que le sirva algo mientras espera al señor? No será necesario, respondió Diana. Quiero hablar con ella a solas. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido.
No había esperado tener que enfrentarse a la hermana de Luciana sin la presencia mediadora de Mario. Por un momento, consideró la posibilidad de escabullirse, de inventar alguna excusa para regresar más tarde. Pero sabía que eso solo postergaría lo inevitable. Respiró profundo, preparándose mentalmente. Cualquiera que fuera la opinión de Diana Fuentes sobre ella, tenía derecho a expresarla. Al fin y al cabo, se trataba de la familia de Mateus, de la memoria de su madre. Valentina no tenía intención de interponerse entre ellos, sin importar lo que sintiera por Mario o por el niño. La puerta de la biblioteca se abrió sin previo aviso, y Valentina se encontró frente a una mujer que, a primera vista, podría haber pasado por Luciana Carvalho. Tenía el mismo cabello rubio, aunque cortado en un bob elegante en lugar de los rizos largos que Valentina había visto en las fotografías por toda la casa. Sus ojos, de un azul intenso, la evaluaban con una frialdad calculadora. Diana Fuentes era la viva imagen del privilegio y la sofisticación, vestido de diseñador, joyas discretas pero evidentemente costosas. Y ese aire de confianza que solo viene de una vida entera sabiendo exactamente cuál es tu lugar en el mundo. Así que tú eres la famosa Valentina, dijo, sin molestarse en presentarse o saludar. La niñera que tiene a mi sobrino y a mi cuñado tan cautivados. Valentina se levantó, extendiendo una mano que Diana ignoró deliberadamente. Señora Fuentes, saludó, decidiendo mantener la formalidad. Es un placer conocerla. Mateus habla mucho de usted. Ahórrate las cortesías, interrumpió Diana, avanzando hacia el centro de la biblioteca. No estoy aquí para hacer amistad contigo. La hostilidad directa la tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho, considerando las circunstancias. Entiendo, respondió Valentina, dejando caer la mano. ¿Puedo preguntar por qué quería verme? Diana la estudió por un momento, como si estuviera catalogando cada uno de sus defectos. Quiero entender qué es exactamente lo que estás buscando, dijo finalmente. Porque he visto a mujeres como tú antes. Mujeres que ven a un hombre vulnerable, con un hijo pequeño y una fortuna considerable, y deciden que han encontrado su boleto dorado. La acusación era tan injusta, tan alejada de la realidad, que por un momento Valentina se quedó sin palabras. La ira inicial dio paso rápidamente a una comprensión más profunda. Esta mujer estaba protegiendo lo que consideraba suyo, la memoria de su hermana y el futuro de su sobrino. No estoy buscando nada de Mario, respondió con una calma que no sentía. Soy la niñera de Mateus. Eso es todo. Diana arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Es por eso que convenciste a Mario de abandonar la inauguración de su propio proyecto? ¿Por eso pasaste la noche aquí? Su tono destilaba escepticismo. Por favor, ahórrame la actuación de inocencia. Es insultante para ambas. Valentina sintió que su rostro se acaloraba, pero se obligó a mantener la compostura. Lo que pasó anoche fue inesperado para todos, respondió. Mario tomó su propia decisión, y yo ciertamente no lo influencié para que lo hiciera. Mario está vulnerable, insistió Diana, acercándose un paso más. Ha estado luchando desde que perdió a Luciana. Apenas comenzaba a recuperarse, a reconstruir su vida. Y entonces apareces tú, con tu historia de niña trabajadora que se esfuerza por salir adelante, ganándote primero a Mateus y luego a él. Había tanto dolor en su voz, tanta rabia apenas contenida, que Valentina comenzó a entender que esto iba más allá de ella. Diana no estaba simplemente protegiendo a su familia, estaba aferrándose desesperadamente a lo último que le quedaba de su hermana. Lo siento mucho por su pérdida, dijo con sinceridad. No puedo imaginar lo que ha sido perder a su hermana. Y entiendo que quiera proteger a Mateus y a Mario. Yo también los quiero proteger. Diana pareció momentáneamente descolocada por la respuesta de Valentina. Había esperado defensividad, quizás incluso hostilidad, pero no esta comprensión tranquila que desarmaba su ataque. No sabes nada sobre protegerlos, replicó, aunque con menos convicción. No conociste a Luciana. No sabes lo que han perdido. Tiene razón, concedió Valentina. No conocí a su hermana, y solo puedo imaginar el vacío que dejó. Pero conozco a Mateus ahora, lo he visto reír y llorar,
he escuchado sus preguntas sobre su madre, he sostenido su mano cuando tiene miedo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y he visto a Mario luchar cada día por ser el padre que Mateus necesita, mientras carga con un dolor que nunca desaparece completamente. No pretendo reemplazar a nadie, señora Fuentes. Solo estoy intentando ayudar, a mi manera. Algo cambió en la expresión de Diana, una fisura momentánea en su armadura de hostilidad. Mateus habla mucho de ti, admitió finalmente. Ayer, en el teléfono, no paraba de contarme cómo lo defendiste en el club, cómo haces que las verduras sean menos asquerosas, cómo sabes exactamente qué hacer cuando tiene pesadillas. Su tono sugería que estos hechos la desconcertaban, como si no encajaran en la narrativa que había construido sobre Valentina. Lo quiero, respondió simplemente Valentina. Es un niño extraordinario. Diana la estudió un momento más, como si intentara resolver un acertijo particularmente difícil. ¿Y Mario?, preguntó finalmente. ¿También lo quieres? La pregunta directa golpeó a Valentina como un puñetazo. Había estado tan cuidadosa de mantener sus sentimientos bajo control, de no nombrarlos ni siquiera para sí misma, que escucharlos formulados tan explícitamente la dejó momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Mario entró, deteniéndose abruptamente al ver a las dos mujeres. Diana, dijo, su mirada alternando rápidamente entre ambas. No esperaba que llegaras tan temprano. Evidentemente, respondió ella, recuperando parte de su frialdad anterior. Estaba teniendo una conversación muy interesante con tu niñera. El tono con que pronunció niñera dejaba claro que consideraba el término insuficiente o inexacto. Mario respiró profundamente, como preparándose para una batalla que había estado anticipando. ¿Podríamos hablar en privado?, preguntó, dirigiéndose a su cuñada. Diana negó con la cabeza. Creo que ya hemos tenido suficientes conversaciones privadas, ¿no crees? Es hora de que seamos honestos, todos. Un silencio tenso se instaló en la biblioteca. Valentina se sentía como una intrusa en una disputa familiar, pero también entendía que, de alguna manera, se había convertido en parte central de ella. Muy bien, concedió Mario finalmente. ¿Por qué no empiezas tú, Diana? Ya que pareces tener tanto que decir. Diana pareció momentáneamente sorprendida por su disposición a confrontar la situación abiertamente, pero se recuperó rápidamente. Bien, dijo, irguiéndose. Creo que estás cometiendo un error. No han pasado ni 2 años desde que perdimos a Luciana, y ya estás. Se interrumpió, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciarlas. ¿Ya estoy qué, Diana?, presionó Mario, su voz suave pero firme. ¿Siguiendo adelante? ¿Encontrando algo de felicidad? ¿Es eso tan terrible? Estás reemplazándola. Estalló Diana, su compostura finalmente quebrada. Con la primera mujer bonita que se cruza en tu camino y es amable con Mateus. ¿Crees que eso es lo que Luciana hubiera querido? Mario palideció, visiblemente afectado por la acusación. Nunca podría reemplazar a Luciana, respondió con voz tensa. Nadie podría. Fue el amor de mi vida durante 15 años, la madre de mi hijo, mi compañera en todo. Ese lugar en mi corazón siempre será suyo. Dio un paso hacia Diana, su expresión suavizándose. Pero Luciana se ha ido, Diana. Y por mucho que duela decirlo, por mucho que ambos deseemos que fuera diferente, ella no va a volver. Diana desvió la mirada, sus ojos repentinamente brillantes con lágrimas contenidas. Lo sé, murmuró. Pero es tan injusto. Ella debería estar aquí, viendo crecer a Mateus, envejeciendo contigo. Sí, debería, concordó Mario. Y no hay un solo día en que no piense en eso, en todo lo que se está perdiendo, en todo lo que nos estamos perdiendo sin ella. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que iba a decir a continuación. Pero también sé, con absoluta certeza, que Luciana nunca habría querido que nos quedáramos atrapados en el dolor. Que Mateus creciera sin risas en esta casa, o que yo me convirtiera en una sombra de mí mismo.
Se volvió hacia Valentina, que había permanecido en silencio, conmovida por el intercambio. Valentina no está reemplazando a nadie, continuó. Está creando su propio lugar en nuestras vidas. Uno que no existía antes, que no le quita nada a la memoria de Luciana. Diana secó discretamente una lágrima que había escapado. ¿Y qué lugar es ese, exactamente?, preguntó, su tono más resignado que combativo. Porque ciertamente parece ser más que la niñera. Mario miró directamente a Valentina, y en sus ojos había una pregunta silenciosa, una invitación a ser completamente honestos, no solo con Diana sino también entre ellos. De eso, respondió finalmente, es algo que Valentina y yo necesitamos definir juntos. Si ella está dispuesta. El corazón de Valentina dio un vuelco. Era la primera vez que Mario reconocía abiertamente que había algo más entre ellos, algo que trascendía su relación profesional. Comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose violentamente, seguido de pasos apresurados y la voz alarmada de Teresa. Señor Carvalho. El jardín de niños llamó. Mateus no está. Los tres se congelaron por un segundo, procesando la información. Luego, como impulsado por un resorte, Mario se lanzó hacia la puerta. ¿Qué quieres decir con que no está?, exigió, su voz tensa por el miedo repentino. Teresa, pálida y visiblemente alterada, retorcía sus manos. La maestra dice que estaba en el patio de recreo y luego, simplemente desapareció. Pensaron que quizás se había escondido, pero lo han buscado por toda la escuela y no lo encuentran. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mateus, su dulce y valiente Mateus, perdido. El terror que vio reflejado en los ojos de Mario era un espejo del suyo propio. Debemos llamar a la policía, intervino Diana, su voz temblando ligeramente. Podría ser un secuestro, considerando quién eres. No, interrumpió Valentina repentinamente, una idea formándose en su mente. Sé dónde está. Todos la miraron con expresiones que iban desde la esperanza desesperada hasta el escepticismo. Esta mañana, explicó rápidamente. Mencionó la piscina municipal. Dijo que era casi tan grande como la del Club Tonto. Estaba realmente decepcionado por no haber podido nadar anoche. Pero está a más de 10 cuadras del jardín de niños, objetó Mario. Es imposible que haya llegado hasta allí solo. No si tomó un autobús, respondió Valentina. La parada está justo frente a la escuela, y Mateus siempre se fija en las rutas. Me lo ha dicho muchas veces, el 35 pasa por nuestra casa, el 24 va al parque, y el 17 a la piscina. Mario no necesitó escuchar más. En cuestión de segundos estaban todos en su auto, dirigiéndose a toda velocidad hacia la piscina municipal. El trayecto, que normalmente habría tomado 15 minutos, lo completaron en menos de 7, gracias a la conducción casi temeraria de Mario. Al llegar, se precipitaron hacia la entrada. El guardia de seguridad, sorprendido por la irrupción de estas personas evidentemente adineradas en una instalación pública modesta, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mario exigiera saber si habían visto a un niño de 5 años entrar solo. No puede entrar nadie sin adulto acompañante, respondió el hombre, confundido. Es política del establecimiento. ¿Están seguros?, insistió Valentina. Es pequeño para su edad, cabello castaño, ojos marrones, probablemente vestido con el uniforme del jardín Montessori. El guardia negó con la cabeza, pero una mujer que pasaba por allí se detuvo al escuchar la descripción. ¿Buscan a un niño con un suéter azul marino?, preguntó. Lo vi hace unos 20 minutos sentado en la parada del autobús, al otro lado de la calle. Parecía estar llorando. Sin esperar confirmación, los tres corrieron hacia la parada indicada. Y allí, acurrucado en el banco, con la mochila firmemente abrazada contra su pecho, estaba Mateus. Su rostro se iluminó al verlos, aunque sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Papá». «Val», exclamó, levantándose de un salto. Mario lo alcanzó primero, envolviéndolo en un abrazo tan apretado que por un momento Valentina temió que pudiera lastimarlo.
Pero Mateus se aferraba a su padre con igual desesperación. ¿Por qué te escapaste así?, preguntó Mario, su voz quebrada por la emoción. Nos asustaste terriblemente. Mateus se separó lo suficiente para mirarlos, primero a su padre, luego a Valentina y finalmente a Diana. Quería ir a la piscina, explicó, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Pero cuando llegué, el señor de la entrada dijo que no podía pasar sin un adulto, sus labios temblaron. Y entonces recordé que a Val tampoco la dejaron entrar en el club. Pensé que quizás a las personas buenas no las dejan entrar a las piscinas. La inocencia de su razonamiento, la forma en que había conectado su propia experiencia con lo sucedido la noche anterior, dejó a todos momentáneamente sin palabras. Fue Diana quien reaccionó primero, arrodillándose frente a su sobrino. «Oh, Mateus», dijo, con una suavidad que Valentina no le había escuchado antes. Las reglas de las piscinas son para mantenerte seguro, no porque alguien sea bueno o malo. ¿Y lo que pasó anoche? Miró brevemente a Valentina, algo cambiando en su expresión. Lo que pasó anoche fue un error, completó. Uno que no volverá a ocurrir. 6 meses después, Valentina se encontraba nuevamente frente a las puertas del Club Azul. Esta vez, sin embargo, no había dudas sobre si podría entrar. El club había experimentado algunos cambios administrativos significativos tras el incidente y ahora operaba bajo una política de inclusión mucho más estricta. Mario esperaba a su lado, tan apuesto en su traje como la primera vez, pero con una diferencia crucial, su mano sostenía firmemente la de ella, donde un delicado anillo de compromiso capturaba la luz del atardecer. ¿Lista?, preguntó, con esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Lista», confirmó, ajustando nerviosamente el elegante vestido que Diana, sorprendentemente, la había ayudado a elegir. Después del incidente con Mateus, algo había cambiado entre las dos mujeres. No se habían convertido en mejores amigas de la noche a la mañana, pero Diana había comenzado a ver en Valentina no a una rival sino a alguien que genuinamente amaba a su sobrino y respetaba la memoria de su hermana. El progreso había sido lento, con momentos incómodos y conversaciones difíciles, pero significativo. La primera vez que Diana la invitó a tomar un café, solo para conocerse mejor, Valentina había estado tan sorprendida que casi derramó su taza. Ahora, 6 meses después, era Diana quien había insistido en ayudarla a prepararse para este evento. «Papá, Val, vamos». La voz impaciente de Mateus lo sacó de su momento. El niño, elegantemente vestido en un traje a juego con el de su padre, tiraba de la mano de su tía Diana. «Quiero ver la piscina». «La piscina puede esperar, jovencito», respondió Diana con fingida severidad. «Primero tenemos una ceremonia a la que asistir». La ceremonia. El verdadero motivo por el que habían regresado al Club Azul exactamente 6 meses después del incidente. No para nadar, ni para socializar con la élite de la ciudad, sino para presenciar la inauguración oficial de la Fundación Luciana Carvalho. Un proyecto que Mario y Diana habían creado juntos para proporcionar educación y oportunidades a niños de comunidades desfavorecidas. Y lo más significativo, Valentina había sido nombrada directora ejecutiva, un puesto que le permitiría utilizar su pronto completada licenciatura en educación para hacer un trabajo que realmente importaba. Mientras entraban al club, esta vez recibidos con sonrisas genuinas y respetuosas, Valentina no pudo evitar maravillarse por cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. De niñera con sueños de ser profesora, a prometida de Mario Carvalho y directora de una fundación que cambiaría vidas. Pero más importante que los títulos o el estatus era la familia que había encontrado, un niño que la amaba incondicionalmente. Un hombre que la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo toda su vida, e incluso una cuñada que, a su manera, había comenzado a aceptarla como parte permanente de sus vidas. Durante la ceremonia, mientras Mario pronunciaba un emotivo discurso sobre cómo honrar el legado de Luciana a través de acciones que reflejaran su generosidad y espíritu, Valentina sintió a Mateus deslizar su pequeña mano en la suya. «Val», susurró, con esa seriedad que a veces lo hacía parecer mucho mayor que sus 5 años. «¿Crees que mamá estaría contenta con la fundación?».
Valentina miró al niño que pronto sería oficialmente su hijo también, sintiendo un amor tan profundo que casi dolía. Estoy segura de que sí, Mateus, respondió con suavidad. Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti y de tu papá. El niño asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió su atención al escenario donde su padre continuaba hablando. Pero no soltó la mano de Valentina, ese pequeño gesto que significaba tanto: confianza, seguridad, familia. En 2 meses se casarían, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Diana llevaría a Mateus de la mano por el pasillo, para entregarlo simbólicamente a Valentina como su nueva madre. No para reemplazar a Luciana, nadie podría, ni debería intentarlo, sino para crear un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, respeto y la alegría que todos merecían encontrar. Incluso después de la pérdida más profunda. Mientras Mario concluía su discurso y la multitud aplaudía, sus ojos encontraron los de Valentina entre el público. Y en esa mirada compartida había una promesa, un futuro, y la certeza de que a veces, las historias más inesperadas son las que nos llevan exactamente donde debemos estar.